Karl Marx se diferencia de Simons y Comte porque sus ideas no estaban dentro del proyecto positivista. Marx no trabajó la educación como un tema explícito en sí, sí fue fundamental para el análisis de la sociedad capitalista que él realizó. Muchos de los temas que abordó son propios de la sociología de la educación. Hoy, por ejemplo, el sistema de enseñanza, la gratuidad y la obligatoriedad de las escuelas, la relación que existe entre la escuela, el Estado y gobierno, porque para él eran dos cosas diferentes, y la iglesia. La función educadora que tiene el Estado, el carácter público o privado que podría tener la enseñanza, los contenidos, la relación entre la cultura y los científicos, etc. Marx sostiene que la educación, o sea, abordó el tema de tal manera que se diferenciaban en dos partes. En primer lugar, para realizar un análisis de la sociedad capitalista y en segundo lugar, para proponer problemáticas para la construcción de una sociedad socialista. En ambos casos, la educación tenía funciones totalmente distintas. En cuanto a la sociedad capitalista, él sostiene que la educación es de naturaleza clasista, que es un instrumento ideológico en manos de las clases dominantes. Lo que buscaba era perpetuar las relaciones entre la clase, entre las relaciones de clases y reproducir las condiciones, es decir, los hábitos, las ideas y las formas de conducta que los mantengan en el poder. En este caso, su función viene a tener una función conservadora del orden social que existe, cuya característica principal era la exploración de las clases obreras, la explotación de las clases obreras por parte de las clases propietarias de los medios de producción. En lo que respecta a su propuesta problemática, él planteaba que estaba dirigida al partido del proletariado y a los nacimientos de los obreros y tenía como fin orientarlos para organizar la educación en una sociedad socialista. Estas propuestas sirvieron para organizar algunos sistemas de enseñanza de algunos países comunistas. Luego, algunas de las propuestas pedagógicas de Marx que se pudieron rescatar es que en la sociedad capitalista la educación debe procurar el potencial humano y para ello se debe unir la enseñanza y el trabajo productivo. Marx propone que el niño aprende mejor en una escuela, lo que es la realidad del trabajo. En cuanto al contenido pedagógico de la enseñanza capitalista, la comprende tres cosas importantes. En primer lugar, la enseñanza intelectual. En segundo lugar, la enseñanza física por medio de ejercicios militares. Y en tercer lugar, el adiestramiento tecnológico y politécnico. Todo el contenido pedagógico de la enseñanza socialista va a estar marcado por un programa gradual y progresivo de la enseñanza. En lo que respecta al adiestramiento tecnológico y politécnico, es fundamental la transmisión de los fundamentos científicos del proceso de producción y también introducir al niño y adolescente en el uso práctico fijos en la capacitación del manejo de instrumentos e elementos de todos los oficios. Marx propone una enseñanza politécnica y una formación pluriprofesional. Esto se opone a la división del trabajo específico que se planteaba en las fábricas de ese momento. Otro de los puntos interesantes en cuanto a Marx es la relación entre las escuelas, el Estado y la Iglesia. Él planteaba que tanto el Estado como el gobierno son cosas totalmente diferentes y que la enseñanza puede ser estatal, pero eso no significa que tengan que estar bajo el control, en primer lugar, de una postura objetiva y plantea que estos contenidos deben excluir todas las materias que admitan algún tipo de interpretación que tengan que ver con algún partido político de diferentes clases. Max Weber. Él va a sentar las bases de lo que es la sociología de la educación, que tiene como tema central la educación y la dominación. Para él la educación no había sido un tema específico en relación a su posicionamiento y pensamiento, pero en sus trabajos sobre la sociología de la religión, él analiza lo que es el poder y la dominación, como así también el impacto que tiene lo religioso y la iglesia, y cómo va a evidenciar algunos aspectos importantes en lo que fue su teoría de la educación. La referencia sobre la educación que aborda este pensador está marcado en tres puntos centrales.
En primer punto es la homología estructural iglesia-escuela, como segundo punto los tipos de educación y como tercer punto las relaciones entre escuela y burocracia. Pero solamente vamos a poner hincapié en los dos primeros. En primer lugar, dice que cuando habla de la homología estructural iglesia-escuela, plantea que el posicionamiento, tanto como la escuela, la familia y el aparato eclesiástico, son asociaciones de tipo hierocrática, o sea, asociaciones de dominación y que para mantener el orden aplican lo que él denomina la coacción psíquica, en este caso concediendo o rechazando bienes de salvación. Para esta asociación hierocrática no es decisivo la clase de bienes en el caso de la escuela. Ahí se van a distribuir bienes culturales, es decir, bienes de este mundo, sino que lo importante es el hecho de poder administrar estos bienes y a partir de esa administración poder ejercer dominación sobre el conjunto, o sea, sobre los hombres. Además, dice que una de las claves del planteo de Weber en cuanto al concepto de dominación, en primer lugar, es definirlo. O sea, la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido. Hace una diferencia entre lo que es ejercer dominación sobre alguien y lo que es ejercer poder. O sea, que no es lo mismo. El poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún en contra de toda resistencia y cualquier sea el fundamento de esta probabilidad. La relación de dominación implica obediencia al mandato en virtud a la creencia por parte del dominado. El dominador tiene autoridad sobre el dominado. Y también dejen claro que sin la creencia no es posible ejercer esa dominación. También implica una relación de reciprocidad entre los dominados y los dominadores. La dominación que ejerce la escuela comprende un conjunto de imposiciones y su influencia se extiende a ámbitos que exceden los contenidos culturales que ella distribuye. Cuando plantea la coacción psíquica, este hace referencia a que existe como un juego, un mecanismo que está marcado por categorías opuestas, que son, por ejemplo, lo culto y lo inculto, lo bueno, lo malo, lo sano, lo enfermo, lo digno y también lo indigno. Además, también nos va a decir que la escuela es un eficaz aparato de dominación por diferentes cuestiones. Primero, porque la dominación que ella ejerce reside justamente en poseer el monopolio de la administración de los bienes culturales, de cuya distribución que se encarga mediante la acción sistemática de un conjunto de agentes, que en este caso son los maestros, y que están entrenados para hacerlo. Estos funcionarios del sistema educativo forman un cuerpo de especialistas que están autorizados para ejercer ese mandato, y ese mandato es la distribución de los bienes culturales. También plantea que la escuela es aparato de dominación, que es un aparato de dominación tan eficaz, pero siempre teniendo en cuenta que la escuela es un aparato de coacción psicológico. Y en cuanto el punto número 2, en cuanto a los tipos de educación, estos van a estar relacionados con el tipo de dominación. Hace referencia entre partes, el tipo de dominación de carácter racional, de carácter tradicional y del carácter carismático. A cada una de ellas les va a corresponder un tipo particular de educación que va a buscar formar un determinado tipo de ciudadano e individuo. Emile Durkheim. Él hace un análisis científico de este fenómeno educativo y gran parte de sus obras estuvieron dedicadas a la educación. Esto permitió que se le atribuyera la paternidad o que se dijera que era el padre de la sociología de la educación. Él planteaba que este fenómeno educativo sí podía ser objeto de estudio de una ciencia empírica como la sociología, pero esta ciencia la bautizó como ciencia de la educación y no como sociología de la educación. Algunos de los puntos que se pueden resaltar de su teoría y de sus pensamientos es que Durkheim parte de la idea de que la sociedad
tiene preeminencia absoluta sobre el individuo. Este individuo, sin lo que la sociedad le aporta, estaría reducido al rango de animal. La sociedad es previa, es anterior y precede al individuo, y desde ahí define los puntos a lo que éste se deberá ajustar. Él no piensa en una separación entre individuo y sociedad, sino que los piensa a ambos en que se relacionan mutuamente. El mecanismo del que dispone la sociedad para ejercer su influencia sobre los individuos es la educación. Para Durkheim dice que la educación es la socialización metódica de la nueva generación, es decir, que la educación es el medio por el cual la sociedad renueva perpetuamente las condiciones de su propia existencia. Y también planteaba que la sociedad solamente podía sobrevivir si entre sus miembros había cierto grado de homogeneidad, porque la misma era perpetuada y reforzada justamente por el fenómeno educativo. Durkheim plantea que la educación es una socialización metódica de la joven generación y que la tiene como principal objetivo la formación del ser social. Un individuo que sea capaz de llevar una vida social o moral de manera correcta, está entendido de que el hombre naturalmente no se inclinaba a someterse a la autoridad política y a respetar ningún tipo de disciplina moral. Por ello, la educación va a tener como tarea principal justamente esa socialización. La práctica educativa construye una realidad por sí mismo, algo distinto de nosotros mismos. Es algo que se nos impone con mucha fuerza imperativa y que no podemos resistir y que está por encima